Una bruja entre nosotros. Leyendas de la Mesa Colorada. Voy a contarles una experiencia aterradora que me pasó hace poco junto con mi hijo de apenas unos meses de edad y a mi madre, que gracias a ella esto no se los estuviera contando. Actualmente soy madre soltera y vivo en una casa humilde junto con mi madre e hijo en una colonia llamada Mesa Colorada en Jalisco. No puedo decirles más de mi ubicación, pues quisiera evitar algún problema que pudiera ocasionar todo esto debido a cómo concluyeron las cosas. La casa donde vivimos es de un solo piso, al igual que las casas de al lado. He de reconocer que la zona en la que vivimos no es precisamente una de las mejores o de las más tranquilas. De hecho, por las noches es recomendable que se cierren con candado las puertas y ventanas. Pero hasta hace poco se habían empezado a escuchar unas pisadas muy extrañas en el techo de la casa por la noche. Siempre a la misma hora caminaban sobre el techo de nuestra habitación. Llegué a pensar en su momento que se podría tratar de alguna persona, pero la verdad, hay mucho gato por donde vivimos, y concluía que podía ser uno de ellos el que estuviera provocando ese sonido. Las pisadas se dejaban de escuchar precisamente donde duerme mi niño, y cuando el ruido terminaba, mi hijo, por alguna razón que ignoro, comenzaba a llorar de forma incontrolada. Le platiqué a mi madre. Ella es una fiel creyente de la Santa Muerte, además de que ha solicitado en numerosas ocasiones ayuda de curanderos para quitarnos algunos males desde que yo era pequeña. Me comentó que era muy posible que no fueran ni gatos ni personas. Quizás se trataba de otra cosa que quería hacernos daño, pues hasta hace unos días había tenido un sueño premonitorio, donde una mujer de muy avanzada edad con un rostro lleno de arrugas y desgastado se encontraba parada a un lado de nuestra cama. En su sueño, mi madre podía ver que esa mujer mencionaba algo en voz baja, y por más que intentaba acercarse para escucharla, algo la alejaba. Entonces trataba de poner atención para identificar lo que decía, pero no era posible. Para esto, cerca de nuestra casa vivía una anciana que se parecía mucho a la del sueño de mi madre. Esta anciana les ofrecía dulces a los niños, invitándolos a pasar a su casa. Se corría el rumor que si llegabas a entrar a la casa de la anciana por un dulce, jamás saldrías. La verdad, nunca me enteré que pasara esto. Pero por este rumor ya se había ganado el apodo de la bruja de la colonia. Parecía ser que no le afectaba en lo más mínimo. Incluso si te la encontrabas en la calle, siempre estaba en muy mal estado, sucia y con las uñas ya muy largas. El olor que emanaba era tan penetrante que nos ahogaba al percibirlo. Además, esa anciana comenzó a tener un comportamiento extraño hacia mi madre y a mí. No fallaba. Siempre y a la misma hora por la tarde pasaba frente a la casa y su mirada se desviaba hacia dentro de la casa. En una ocasión, mi madre sacó una silla para sentarse a esperar que pasara y preguntarle si se le ofrecía algo. Aquella anciana fue muy exacta y al ver a mi madre allí, prefirió darse la vuelta que pasar frente a la casa. Los vecinos tenían quejas similares de aquella anciana. Se levantaba muy de madrugada a fumar un puro con olor muy fuerte, y, aunque no había luz en la calle, la anciana salía a barrer. Este no era el problema, sino que, al salir de nuestros hogares, podíamos encontrarnos con bultos de sal en nuestras entradas. Resultaba ser algo muy inquietante, pues no sabíamos lo que podría pasar si los deshacíamos. Habían pasado varios días desde que los ruidos en el techo de nuestro cuarto habían desaparecido, pero una noche, entre sueños, pude ver a aquella anciana. Estaba a un lado de nuestra cama. Se le acercó a mi hijo para susurrarle unas palabras en el oído que nunca pude escuchar. Mi bebé comenzó a llorar. Traté de levantarme, pero algo no me dejaba. Mi cuerpo se sentía pesado y mis brazos no respondían. Entonces, aquella anciana levantó a mi bebé y lo comenzó a mecer. Pude verle la sonrisa a aquella vieja. Se le notaba que no tenía buenas intenciones. Sus dientes eran negros y parecían estar podridos.
fue cuando le dijo algo a mi bebé, y esta vez sí pude entenderle. Vendré por ti, criatura. No sé de dónde saqué fuerzas o qué fue lo que hice, pero logré levantarme para arrebatarle a mi hijo de sus brazos. Pero al hacerlo, todo estaba a oscuras. Mi bebé estaba dormido plácidamente y no se escuchaba nada. Todo había parecido un mal sueño. Pero de repente pude escuchar nuevamente esos pasos en el techo. Lo que estuviera allá arriba se estaba retirando. A la mañana siguiente le platiqué a mi madre lo sucedido. Ella me comentó algo que me dejó pensando mucho. Me dijo que quizás había tenido un sueño premonitorio, que me estaba advirtiendo sobre el peligro que se avecinaba y que esa noche dormiríamos juntas, cerraríamos puertas y ventanas para evitar que aquella anciana entrara. En lo personal, yo tenía tantas ganas de hacerle frente y decirle unas cuantas verdades, pero no teníamos pruebas suficientes o reales para culparla. Por la noche, antes de dormir, yo me encomendé a Dios, además de que persigné a mi hijo. Mi madre, por su parte, le pidió a la Santa Muerte que nos protegiera. Todo eso me ayudó bastante a conciliar el sueño y sentirme más tranquila. Para eso de la medianoche, volví a escuchar ruidos extraños que provenían del techo. Le di un par de golpes a mi madre para que despertara. Las dos estuvimos varios minutos escuchando cómo se movía de un lado a otro, siguiendo el ruido con la mirada, hasta que dejó de moverse, y como siempre, lo hizo justamente en dirección hacia donde estaba mi hijo. Mi madre, muy molesta, tomó un palo que había preparado antes y me pidió que la esperara allí. Le pedí que no se fuera, pero ella insistía en que esto debía terminar ya. Se encontraba muy enojada. Abrió la puerta de la habitación dejándola abierta y a mí sola con mi bebé. Pude escuchar a mi madre en el patio que movía unas cuantas cubetas para subir al techo, pero después todo quedó en silencio absoluto. No sabía qué hacer, si levantarme a cerrar la puerta de la habitación o ir a ayudar a mi madre, pero no tuve tiempo de pensar en ello, pues frente a mí, en el pasillo que da a la entrada del cuarto, un bulto oscuro se levantó del piso. Pedí a Dios que se tratara de mi madre, pero aquello no parecía moverse. Pareciera que me estaba observando en silencio. Tuve mucho miedo de quitarle la mirada de encima y que aquella cosa nos fuera a atacar. Nos quedamos así por varios minutos, y cuando menos me lo esperé, me jalaron la cobija desde los pies, dejándome totalmente descubierta. En ese momento perdí de vista aquel bulto. Ya no estaba frente a mí. Inmediatamente comencé a gritarle a mi madre como loca, pero no me respondía. Ya no aguantaba más, así que le grité aquello que nos dejara en paz y que se fuera de nuestra casa. En eso, un intenso dolor en la boca de mi estómago ya no me dejó gritar. Sentía muchas ganas de vomitar. Bajé de la cama y corrí hacia el baño para tomar el cubo de la basura y vomitar en él. Fue cuando escuché el llanto de mi pequeño. Inmediatamente salí del baño para correr hacia la habitación. Allí estaba esa anciana cargando a mi bebé. Le susurraba al oído palabras que no podía escuchar. Traté de acercarme, pero algo extraño me jaló desde mi estómago hacia el piso. Por alguna razón ya no podía levantarme y aquella anciana caminó hacia la puerta. Yo no podía hacer nada, pues me sentía muy débil. Cuando lo sentía todo perdido, mi madre le asestó un golpe en la cabeza, lo que provocó que soltara a mi bebé y que afortunadamente mi madre atrapó. Aquella anciana chilló de una manera horrible, desvaneciéndose del lugar. Mi madre me dijo que cuando fue a hacerle frente a aquella bruja, la puerta del patio se cerró de golpe y ya no la podía abrir. Me gritó varias veces y golpeó la puerta con el palo, y al darse cuenta de que ésta no abría, recordó que en una ocasión le había pedido al vecino brincarse desde la otra casa cuando se quedó con las llaves dentro. Rápidamente corrió hacia la casa y encontró la puerta abierta, y cuando vio que aquel bulto caminaba en el pasillo, solo esperó el mejor momento para asestarle un buen golpe.
A primera hora de la mañana y con apoyo de varios vecinos, fuimos a la casa de la anciana. Tocamos varias veces el cancel e incluso le gritamos, pero no respondía. Mi madre, aún bastante molesta, se metió hasta la entrada y tocó la puerta para exigirle que saliera. Pero, ¿cuál sería su sorpresa? Que la puerta se abrió por sí sola. Muchos de los vecinos que habían ido a apoyarnos se retiraron por miedo, y en ese instante, un intenso olor fétido salió de la casa. Fue cuando mi madre dio un grito ahogado al darse cuenta de algo. La bruja de la colonia estaba tirada en el suelo. Parecía que no tenía vida, pues por más que la movíamos, no respondía. Llamamos a la ambulancia y fueron los paramédicos quienes confirmaron lo esperado. Determinaron que se había tropezado y se había dado un intenso golpe en la cabeza. Como no había quien la ayudara, falleció allí por una hemorragia interna. Le contamos lo sucedido a una amiga de mi madre, quien nos comentó que para terminar con el embrujo que le hicieron a mi bebé, era necesario llevarlo a que le realizaran una limpia. Así se cortarían todas las conexiones que haya creado entre la bruja y mi hijo. Desde ese día, las cosas se tranquilizaron. Ya no se volvió a escuchar más de ruidos provenientes del techo, e incluso los niños salían a jugar con más libertad. Sin embargo, por las noches, he de aceptar que, al ver en la oscuridad, mi mente se pone a hacer bromas, y veo un bulto que aún me recuerda a la bruja de la colonia. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.